Hola, soy Mara y antes de empezar quiero decir algo importante. Todo lo que vas a escuchar acá son pensamientos, reflexiones y cosas que fui aprendiendo desde mi propia experiencia. No es una verdad absoluta, es solo una mirada más. Si algo de lo que digo te acompaña o te hace pensar, entonces ya valió la pena. Pensamientos, capítulo 8. ¿Cómo es ser ayudante de cátedra ad honorem? Para quienes no me conocen, yo soy contadora pública y licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires y actualmente doy clases en sistemas contables como ayudante de cátedra ad honorem. ¿Qué significa ser ayudante de cátedra ad honorem? Significa que no te pagan, que vos vas gratis. Bueno, y a lo largo de esta charla les voy a contar por qué elegí la UBA, por qué elegí ser ayudante de cátedra, cómo inició mi camino con la docencia y todo siempre desde mi experiencia, como les digo. Bueno, yo empecé a dar clases en 2020-2021, era la época de la pandemia y me acuerdo patente porque es un recuerdo que voy a guardar para siempre en mi corazón, que fue mi primer 10, era la materia sistemas de costos y después también seguí dando clases en gestión y costos. Me acuerdo que habíamos terminado de rendir y la profesora me preguntó si me podía llamar, que tenía que darme una noticia y yo estaba profundamente nerviosa. Me acuerdo que estaba en la casa de una amiga y le digo, me va a llamar la profe, no sé qué hago, y mi amiga me dijo, contestale, fíjate. Ahí la profe me empezó a felicitar por mi desempeño en la cursada, por mi examen también, por la participación en clase y me preguntó si yo quería formar parte del cuerpo docente. Y yo quedé así, dije, se hizo realidad mi sueño, porque a mí siempre me gustó explicar distintas cosas, por ejemplo, no sé, a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, siempre tuve como un buen feeling para explicar cosas, pero bueno, esto era totalmente otra índole, tenía totalmente otro peso, conllevaba mucha más responsabilidad, no era simplemente una charla de un café, de unos mates con amigos, sino que iba a dar clases en la Universidad de Buenos Aires. Yo dije, wow, en ese momento me acuerdo que le dije a la profe que perfecto, que muchísimas gracias por tenerme en cuenta, que hermosas palabras las que me había dicho, pero que bueno, lo iba a pensar y le iba a comentar mi respuesta. Pasaron, creo que, no sé, ni 5 minutos que charlé con mi amiga y dije, no, yo esta oportunidad la tengo que tomar, o sea, yo tengo que ser ayudante de cátedra, tengo que vivir esta experiencia, pensaba yo. Aunque me daba miedo, aunque no me sentía completamente preparada, porque soy una persona súper perfeccionista, dije, no, yo tengo que vivir esto, tengo que tomar esta oportunidad. Así que lo hice con miedo, aunque me daba miedo, yo fui igual. Yo me acuerdo que cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar, una de las que había considerado era maestra jardinera, así que la docencia siempre estuvo un poquito, aunque sea involucrada en mi vida, pero bueno, ahí como que iba tomando forma mi deseo de enseñar, se iba materializando. Lo que me llevó a empezar a animarme fueron, bueno, las palabras de mi amiga y el aliento también de la profesora, que como que me tenía un montón de fe, yo estaba tan nerviosa, decía, ay, no sé si iré a estar a la altura, y después por suerte salió todo súper bien, pero bueno, uno siente como esos miedos de decir, ay, no sé si estaré a la altura de lo que conlleva. Di clases en sistemas de costos, gestión y costos, auditoría y actualmente doy en sistemas contables. En mi experiencia, los profesores me eligieron todas y cada una de las veces que trabajé para dar clases en la facultad, pero tengo entendido que vos también podés postularte. Entiendo que si la materia te gustó, al final de la cursada podés hablar con el profesor titular, con algún ayudante y expresar tu deseo de ser ayudante de cátedra y ahí, bueno, te irán diciendo si se puede, si no se puede, si ya tienen el cupo completo, qué documentación tendrías que presentar, cómo funciona la cátedra, porque cada cátedra tiene sus normas, sus reglas, cómo se desempeñan, cómo es el equipo del cuerpo docente. Yo recuerdo que, bueno, la primera vez que me llamaron fue así, como les dije, fue mi primer 10 en toda la carrera, no tuve muchos, así que para mí es un orgullo.
La segunda vez que me llamaron, que fue en auditoría, fue porque fui una de las notas más altas, no la única, pero bueno, estaba dentro de ellas. Me acuerdo patente que había sido un 7, así que imagínense el nivel de exigencia de la cátedra. Y finalmente en sistemas contables, que es donde doy clases actualmente, la profesora me llamó porque ya habíamos trabajado juntas en auditoría. Recuerdo que cuando trabajé en auditoría también habían llamado a una amiga mía, entonces fue una experiencia espectacular, porque ustedes imagínense, si yo ya disfruto de la docencia, de explicar, de dar clase y de todo lo que conlleva, imagínense compartirlo con una amiga. O sea, eso era un sueño hecho realidad para mí. Adentrándonos ya un poco en cómo es realmente ser ayudante de cátedra, creo que depende mucho de en qué cátedra vos trabajes, porque como les comentaba, cada cátedra tiene su dinámica, también depende un montón si la materia es teórica, si es práctica, si es mixta, si por ejemplo la clase la suelen dar los ayudantes. A mí en mi experiencia me ha pasado un montón que te suelen asignar las clases prácticas. Y bueno, a mí en mi experiencia me gusta mucho más la clase práctica, pero bueno, también disfruto un montón de ir a dar clases teóricas porque como ustedes se dan cuenta yo hablo hasta por los codos, así que me encanta estudiar la clase, transmitir todo el conocimiento que tengo. Y yo creo que tengo una ventaja porque soy recientemente egresada, con lo cual yo sé en carne propia qué es lo que se siente ser estudiante, qué es lo que uno necesita escuchar, cuáles son las dudas que suelen surgir, porque muchas veces pasa que, y esto nos pasa en la vida, en las relaciones, en el trabajo, que uno se olvida de cuando empezó, como que la distancia temporal de que pasó tanto tiempo desde que uno fue alumno, que fue trabajador, que fue lo que sea, que se olvida, y yo creo que eso en mi caso es una ventaja porque puedo estar, literalmente estuve hace muy poquito del otro lado, del lado del alumno, y creo que puedo aportar muchas cosas positivas. A mí en mi experiencia siempre me han escuchado todas las opiniones que tengo, lo que marco como oportunidad de mejora, lo que se puede ver como una nueva visión, tal vez una visión más actualizada, siempre dentro del marco, por supuesto, de la cátedra, de lo que se dicta en la materia y demás. A mí me gusta mucho preparar mis clases, como les comentaba, soy una persona muy autoexigente, con lo cual me gusta preparar el tema, tenerlo bien estudiado, intentar responder toda la mayor cantidad de preguntas posibles. Me gusta estar preparada, pero bueno, hay una realidad y es que uno nunca va a saber todo, y eso es algo que fui aprendiendo con la experiencia, porque muchas veces me pasaba que me enfrentaba a la frustración de no poder contestarles una pregunta cuando me la hacían, porque yo decía, ay, a mí ni siquiera se me ocurrió eso, y creo que eso es también la parte gratificante de dar clases, que te tenés que estar actualizando todo el tiempo, porque las dudas que capaz vos no tenés, las tiene otra persona, y tenés que lograr explicarlas de la mejor manera para que esa persona se lleve todo el conocimiento que vos tengas a su casa para estudiar, para aprender, porque la base acá de todo, y creo que es el pilar esencial a entender cuando uno da clases, es que vos estás formando un profesional. Es muy importante que se entiendan los temas, que formar las bases, le digo yo, porque después uno siempre se sigue especializando, siempre seguís estudiando para actualizarte, porque si no te quedás atrás, es una realidad, más que nada hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, pero creo que esto es, como les comentaba, formar las bases para que esa persona que hoy en día es alumno después se transforme al final de la meta, como les digo yo, al finalizar la carrera, en un profesional. Así que bueno, si bien sé que tengo muchísimo para mejorar, a mí me gusta preparar mis clases, me gusta estudiar el tema, plantear ejemplos de la vida real, porque muchas veces a mí como estudiante me pasaba que yo veía todo como muy teórico en la facultad, si bien las materias tenían prácticas, como que necesitaba que alguien venga y lo baje a tierra. Bueno, esto lo vamos a usar acá. Bueno, esto se aplica de tal forma. Bueno, esto se ve así. No sé, por ejemplo, en la materia que doy actualmente vemos los estados contables, uno de los tantos temas, entonces a nosotros nos gusta llevar un estado contable en la vida real, porque ¿qué pasa?
hay mucha gente que todavía no trabajó y yo misma me acuerdo cuando cursé sistemas contables, yo tampoco trabajaba, nunca había visto en mi vida un estado contable, entonces como me gusta mucho intentar bajarlo a la realidad, que sea lo más en criollo que se pueda. Después, obviamente, queda en el alumno estudiar, adquirir todos los términos y utilizar el vocabulario correspondiente a la hora de rendir un examen, pero yo creo que desde mi lado la impronta que tengo y que me encanta darle es como que se entienda lo más criollo posible. Yo siempre digo, salvando obviamente las distancias, porque el ejemplo que voy a dar tal vez no es tan explícito, pero como si le estuviera explicando a alguien que está en el jardín de infantes. Como les digo, salvando las distancias porque la persona que está en el jardín de infantes le falta vivir toda la primaria y toda la secundaria antes de ir a la facultad, pero lo que quiero decir es como que se entienda lo más sencillo posible. Soy realmente muy fan de buscar actividades, de buscar videos, de buscar todo lo que le pueda servir al alumno que esté eligiéndonos para cursar con nosotros. Yo siempre digo que es un privilegio y que me llena de orgullo, siempre lo digo al inicio de la clase, de la primer clase cuando nos presentamos en el cuatrimestre, cuando recién arranca, gracias por elegirnos, porque sin la persona que está del otro lado eligiendo cursar esa materia con nosotros, nuestro trabajo no tendría sentido, así que para mí es realmente un honor que nos elijan y por eso siempre intento estar a la altura de lo que el estudiante espera. Bueno, en mi experiencia me han permitido estar presente en los exámenes, ya sea parciales, recuperatorios o finales, y mi parte favorita de toda la docencia es la última clase, cuando se leen las notas y se da un discurso emotivo, porque bueno, ustedes me conocen y saben que yo soy súper emotiva, que amo todos los sentimientos, que amo todo, como que yo lo veo y digo, claro, estas personas iniciaron la cursada capaz sin saber siquiera con qué materia se iban a encontrar, cuáles iban a ser los contenidos, ingresaron llenos de ilusión de aprender tal vez tal o cual cosa y hoy en día se van con toda esta ola de conocimientos, de contenidos. Muchos, por ejemplo, depende obviamente en qué instancia de la carrera esté la materia para la cual vas a trabajar como ayudante de cátedra, pero por ejemplo cuando dábamos las notas de auditoría, que es una de las últimas materias. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de gente que se recibe tal vez con esa materia. A mí hay algo que me encanta, que es cuando dicen, por ejemplo, dan la nota y dicen Mara Belén Estepaniuk, vos levantás la mano y dicen, por ejemplo, 9. Felicitaciones, contadora. Eso, ay, les juro que yo es uno de los días más felices del año porque claro, o sea, ves en persona cómo ese estudiante se está convirtiendo oficialmente en un profesional. Vos lo viste crecer durante todo el cuatrimestre, lo viste tener dudas, lo viste aprender, los viste estudiar un montón, porque gracias a Dios me han tocado alumnos muy estudiosos. Los viste equivocarse, los viste aprender y hoy en día ves en primera persona cómo se convierte en profesional, cómo sale al mundo laboral. A mí me encanta decir que hay que cuidar la profesión, hay que defenderla siempre con la honestidad y con la ética que se necesita, que hay que intentar ser los mejores profesionales que podamos y por supuesto hay que honrar la facultad en la que uno estudió. Yo por mi parte di clases también en UADE, di un cuatrimestre en sistemas de costos, fue una experiencia muy gratificante para mi desarrollo profesional y también a nivel de docencia y no descarto la posibilidad de dar clases en otras universidades a futuro. Yo siempre digo que con la UBA es como una relación especial, yo siempre digo que en primer lugar siempre mi corazón va a ser de la UBA porque yo me formé ahí, hice 2 carreras ahí y no descarto seguir estudiando también en mi universidad. Entonces para mí es como que indefectiblemente voy a tener algún cierto cariño o preferencia, si se quiere, por mi universidad porque la universidad me regaló los mejores años de mi vida y para mí es realmente un orgullo ser egresada de esta casa de estudios. Bueno, y la pregunta del millón es:
¿por qué trabajo ad honorem? ¿Por qué sigo eligiendo la universidad para trabajar de forma gratuita? Bueno, y esto está un poco relacionado con lo que les comentaba anteriormente. A mí la universidad, como les decía, me regaló los mejores años de mi vida. Los mejores recuerdos de mi vida fueron dados por la universidad. Por ejemplo, hoy en día tengo un grupo de amigas que empezamos desde los primeros años de la facultad, desde el CBC y un poquito después, que hoy en día son mis hermanas. La universidad me formó no solo como profesional, aprendiendo toda la currícula obligatoria, sino que también me formó como persona, me enseñó a estudiar, me enseñó a enfrentar la frustración, me enseñó a ser el profesional que quiero ser, me dio una calidad de educación de excelencia. Entonces yo, ante la pregunta de mucha gente de por qué trabajas gratis, por qué haces esto si no te pagan, lejos de para mí ofenderme, yo lo que digo es, yo intento, o al menos quiero intentar, devolverle aunque sea un poquito de todo lo que la universidad me dio en todos estos años en los que yo estuve del otro lado, en la otra cara de la moneda como estudiante, y ese es mi objetivo con la docencia, devolverle, si se quiere, a la facultad aunque sea un poquito de todo lo que me brindó. Ahora quiero hablar un poco de lo que serían los mitos de la docencia, como por ejemplo que se trabajan pocas horas porque las clases, por lo menos en mi experiencia, duran 2 horas. En mi caso yo voy solamente una vez a la semana, con lo cual es poco tiempo, pero lo que tal vez no se ve detrás y que me pasó a mí recién estando del otro lado, es decir, como ayudante de cátedra, es que claro, uno tiene un montón de preparación, tenés un montón de estudio, tenés que armar toda la clase, tenés que buscar toda la información que vas a utilizar, los ejemplos, los trabajos, también corregir exámenes. Es todo un trabajo que, si se quiere, está oculto, así que ese es el primer mito que quiero desmentir. Claramente no son pocas horas. Lo que se ve pocas horas es el resultado final de esa clase, digamos, pero detrás hay muchísima preparación y está bueno también que se valore y que se tenga en cuenta todo lo que hacen los docentes. Yo, si bien todavía no hice el tramo pedagógico para ser oficialmente un docente, que es algo que tengo pensado hacer, por supuesto, porque ustedes saben que a mí me encanta estudiar. Yo siempre digo que el estudio es mi lugar seguro, y es a lo que tengo pensado hacer. Me gustaría, como si se quiere, reivindicar el lugar del docente, el peso que tiene, la importancia. Siempre digo que la educación es la base para construir un país y que sin educación no somos nada. Realmente es algo que siento que hay que volver a poner al docente en el lugar que se merece y darle la importancia que se merece. El otro mito que aprendí con la experiencia propia, que un poco se los comentaba, es que el docente sabe todo. Obviamente que uno con la experiencia, por ejemplo, si das siempre la misma materia y la das todos los cuatrimestres, indefectiblemente vas a poder contestar todas las dudas porque en líneas generales se repiten, en líneas generales vos vas adquiriendo más cancha y tenés un mejor desempeño a la hora de dar la clase, a la hora de dar ese tema. Ahora bien, esto no significa que el docente tenga que saber todo, y muchas veces me pasó que no pude contestar las dudas y bueno, lo que yo respondo siempre es no tengo la respuesta ahora, voy a investigarlo y la clase siguiente te cuento, te traigo la respuesta. Esto también es una señal de aliento, si se quiere, para ustedes que capaz no se animan porque dicen, ay no, si me hacen una pregunta capaz no la sé contestar. No tiene absolutamente nada de malo, nadie tiene por qué saber todo. Y todo el tiempo estamos aprendiendo, que esto es algo que me encanta porque, como les decía, te obliga a mantenerte actualizado, porque todo cambia, porque la inteligencia artificial nos ha llevado a niveles aceleradísimos y como que todo el tiempo tenés que estar estudiando, capacitándote y buscando nuevas formas de enseñar. También pasa mucho, que es lo que yo intento como mejorar de a poco, obviamente todo es un proceso, y es que la forma tradicional de enseñar capaz ya pasó de moda, si se quiere, por eso siempre intento buscar como lo que esté más cercano a la edad del alumno. Hoy en día es todo más rápido, hoy en día es todo por videos, como intentar hacerlo lo
lo más divertido posible si se quiere. Obviamente después el alumno tiene la tarea de llegar a su casa, estudiar la materia, practicarla, hacer un montón de veces los ejercicios como lo he hecho yo cuando estaba del otro lado, pero bueno, como hacer lo más dinámico posible, lo más interesante posible la materia que estamos dando. Yo creo que otra de las cosas que se aprende en la docencia es aprender a hablar en público. Hay un montón de personas que tal vez tienen todo el conocimiento y saben muchísimo de un tema, pero no saben transmitirlo, no saben explicar, y yo creo que la docencia te ayuda muchísimo. También te ayuda a soltarte, a perder la vergüenza y creo que a aportar tu granito de arena desde donde vos sepas. Bueno, y por otro lado también, que es como un choque de realidad que tal vez mucha gente no lo ve, y es que no todos aprendemos de la misma forma. Entonces capaz como lo aprendí yo y como lo entiendo yo, a la otra persona no le sirve. Entonces siento que esto te sirve y te ayuda, y es realmente espectacular ver cómo cada persona aprende a su manera, cómo todos necesitamos algo completamente distinto, y eso te lleva también a buscar distintas formas de enseñar, distintos métodos. Bueno, otra de las cosas que yo pensaba como estudiante, ay no, esto es un mito, no es verdad, es que se ve todo estando adelante en el aula. Se ve en las caras cuando la gente no te está entendiendo, se ve cuando están remetidos en el tema, se ve cuando la gente se está copiando o está intentando copiarse, se ve absolutamente todo. Hay algo que a mí me encanta decir, y es que no hay preguntas como insólitas, no hay preguntas tontas. La pregunta que algún alumno tenía probablemente la tenía el compañero, por eso yo siempre intento que mis alumnos sientan la confianza de preguntar, porque todos alguna vez tuvimos esa duda, y si no la tuvimos ahora la tendremos luego. Entonces es como que a mí me gusta generar un ambiente donde nadie se sienta menos por preguntar y donde todos tengan el espacio de decir, che, yo esto no lo entiendo, o sea, me lo explicaron así, pero no lo entiendo. Y por ejemplo me ha pasado de ir a explicar un tema y que se entienda el tema, pero una partecita no se logra entender como lo estoy explicando. Entonces lo que hago es, vuelvo re frustrada a mi casa al principio, porque es la realidad, eso me pasa, porque digo, ay, ¿cómo no se entendió? Después van a llegar a su casa y capaz no saben hacer el ejercicio, bueno. Y acto seguido lo que hago es, ok, no se entendió, ¿cómo puedo buscar una forma para que sí se entienda? Porque si yo lo entendí, yo siempre les digo, lo puede entender cualquiera. Hay algo que a mí me emociona un montón y que creo que el día que no lo sienta es cuando voy a dejar de dar clases, efectivamente. Es como esa adrenalina de entrar al aula. Yo siempre les cuento a ustedes que cuando yo entro al aula, todos los problemas de mi vida desaparecen. Es como una cuota, un shot de felicidad, de alegría. Es inexplicable porque nunca encontré las palabras para explicar, pero yo entro al aula y todo está bien. Nada puede salir mal. Capaz tuve un día terrible. Entro al aula y todo se transforma, todo es espectacular, me cago de risa, la pasamos genial. Es algo que de verdad nunca encontré las palabras para explicarlo, pero es como que todo, imagínense la situación de que hay mucho ruido, mucho despelote, no sé qué, abrís esa puerta, pasás al aula y todo es silencio. Ya tu mente no está preocupada, no está triste, no está nada. Es la cuota de felicidad de mi vida, y creo que también esto responde un montón a por qué lo sigo haciendo de manera gratuita, porque de verdad es un momento que no cambio por nada. A mí me pasaba un montón que yo tenía como una especie de síndrome del impostor y decía, ¿quién soy yo para enseñar esto? O también me pasaba por ahí, decía cuando era más joven, de decir como, ay, yo siendo absolutamente joven, ¿qué voy a ir a explicarle a la gente tal cosa? Yo creo que esos son todos miedos, como mismo el miedo de la primera clase. Yo nunca me voy a olvidar mi primer clase, por ejemplo, en sistemas de costos, me tocó explicar un ejercicio que yo amaba hacer. Entonces la pasé espectacular, ¿entienden? Porque es la frase real de cuando dicen, cuando vos amás lo que haces, no la pasás mal, no sufrís. Obviamente uno se estresa, obvio, como todo, pero no es un sufrimiento. Y fue tal cual así. Yo me acuerdo mis primeras clases, siempre las tengo guardadas en mi corazón,
porque fueron momentos muy importantes en mi vida y que guardo esos recuerdos con mucho cariño en mi corazón. Pero bueno, existe el miedo a la primer clase, el miedo a no poder contestar una pregunta, ese miedo infundado de decir como ¿quién soy yo para explicar esto? Mi recomendación, si me lo permiten, que si bien sé que todavía no soy docente, simplemente soy ayudante de cátedra, es que si ustedes están queriendo iniciar en la docencia y están queriendo dar clases, dejen todos esos miedos de lado. Yo siempre digo, el miedo, hacelo un bollito y tirarlo a la basura porque no sirve para nada. Si ustedes realmente tienen iniciativa, tienen ganas, están predispuestos, van a enfrentar cualquier adversidad que se les presente. De verdad van a estar a la altura. Si uno lo hace con el corazón y si uno le pone empeño, le pone ganas, las cosas salen. Bueno, también por supuesto que guardo en mi corazón, en mi memoria y espero que la memoria nunca me falle para poder seguir reviviendo estos momentos cuando ya sea termina una clase o termina el cuatrimestre y algún alumno se acerca a agradecernos por la cursada, por las explicaciones. Tengo el recuerdo de que cuando fui a dar una clase que capaz era muy difícil o que ese tema me había costado mucho a mí cuando era estudiante, de al final de la clase se acerca una alumna y me dice que le había encantado la explicación, que le había quedado muy claro, que había puesto ejemplos muy bajados a tierra y que a ella le había servido un montón porque como no trabajaba en esa área de la materia en la que estábamos dando, le había servido mucho como para entender realmente de qué se trataba lo que estábamos hablando y todos esos mensajes, todos esos comentarios que uno recibe, obviamente que a mí se me infló el pecho de orgullo, de alegría, de felicidad, estaba realmente muy contenta, no podía creer lo que estaba escuchando porque uno por ahí va y lo hace como un trabajo, pero tener ese feedback y esa devolución de parte de los alumnos, de que se entiende, de que la pasan bien, de que están buenos los ejemplos, es completamente gratificante. Yo por mi parte no he tenido, por suerte, malas experiencias con la docencia. Hasta ahora son todos cuotas de felicidad y alegría, le digo yo. Es la parte feliz de mi vida, es la parte que amo hacer, que disfruto, que todo va a estar bien si yo ese día tengo que ir a dar clase. Es algo que realmente no puedo explicar, nunca encuentro las palabras para hacerlo. Bueno, yo siempre siento que desde que doy clases, desde que empecé con esto de la docencia, también estudio diferente porque veo cómo se explica del otro lado, qué es lo que se busca del lado del profesor. Y bueno, por supuesto que siempre tengo profesores como modelo, que yo digo, wow, o sea, estos profesores me marcaron a mí como alumna, me encantó la forma de explicar, los ejemplos que ponían, el enfoque que le daban a la materia y todas esas cosas son yo las tomo como referentes, si se quiere, en mi carrera profesional y bueno, por supuesto en mi carrera docente. Bueno, yo siempre dije que pensaba que iba a enseñar y la realidad fue que la vida me mostró que yo iba a aprender. Terminé aprendiendo muchísimo más de lo que aprendí en la carrera, terminé aprendiendo desde otro lado, dándole otro enfoque. Yo siempre digo que terminé dándole otra mirada a la universidad, a la carrera, a todo. Yo creo que también al estar del otro lado te brinda la posibilidad de aprender lo que es la paciencia, porque por ejemplo a mí me pasaba un montón que tal vez como alumna yo exigía muchísimo y decía, ay, ¿por qué no corrigió el examen todavía? Y claro, cuando estás del otro lado, muchos de los docentes solamente se dedican a la docencia, pero también otra gran cantidad de docentes lo que hacen es acoplar la docencia con sus trabajos en relación de dependencia, con sus familias, con toda su vida en general. Entonces siento que está muy bueno para entender y decir, ok, el docente es docente, pero también tiene una vida. A veces es complejo equilibrar como todo, ¿no? Obviamente cuando uno tiene más de un trabajo, tenés que coordinar horarios, tenés que estar mucho más organizado. Yo siempre digo que es como buscar un equilibrio entre tu trabajo, la vida, tu familia, tus amistades, pero realmente es un trabajo que disfruto muchísimo hacer. Como les contaba, espero poder capacitarme haciendo el tramo pedagógico y espero poder desempeñarme muchos años más en la docencia porque es una parte de mi vida que no cambio por nada, que realmente me hace muy feliz, que me llena de alegría y yo creo que si bien mucha gente lo juzga porque dicen, bueno, trabajás gratis, yo creo que
todo lo que capaz el dinero representa, viene representado en este caso por otras cosas, como por ejemplo la alegría que yo tengo al ingresar a la clase y la felicidad con la que salgo del aula, esto que les digo de cómo los problemas no existen ahí adentro, es todo. Quienes sean docentes me van a entender, quienes den clases me van a entender. Es mucho esfuerzo, muchísima dedicación, empeño y preparación, pero lo que te devuelve el dar clases es completamente inexplicable, o sea, el sentimiento es simplemente fantástico. Yo por mi parte volvería sin dudas a elegir la docencia, no quiero dejarla de hecho, y si hoy en día me recuerdo a esa Mara que era tan chiquita, era tan joven, y con tanto miedo de dar clases, de aprender todo lo que faltaba, de todo lo que eso conlleva, tranquilamente le diría, animate que vengo del futuro y realmente vale la pena. Y a ustedes los aliento a que si tienen ganas de dar clases, que se acerquen, que pregunten cómo funciona, qué requisitos tienen y que realmente dejen todos esos miedos de lado que uno por ahí tiene y que se animen, porque es espectacular. Bueno, sí, yo pienso cómo me gustaría que mis alumnos me recuerden, si bien todavía falta muchísimo para retirarme, a mí me gusta pensarlo mucho porque hay veces que solamente te ven en una materia, otras veces obvio no, pero hay profesores que dan muchas materias y los alumnos te vuelven a elegir, te vuelven a ver, pero bueno, en mi caso, por lo pronto me ven en una sola materia, entonces me gustaría que se lleven, bueno, primero y principal mi alegría, a mí me gusta ponerle mucha buena onda a todo, así soy en la vida y no quiero dejar de serlo nunca, no quiero que nada me apague. Después, bueno, las ganas de siempre seguir para adelante, yo siempre les digo, no abandonen el barco, si a ustedes les va mal, no importa, se anotan de nuevo y en algún momento la van a sacar, que se lleven como la predisposición que hay que tener, que se lleven los valores como profesionales, que se lleven por supuesto toda la currícula obligatoria, todos los contenidos, pero me gustaría que se lleven como esto de la calidad humana, el siempre buscar ser mejor y que no importa si uno no sabe todo, porque la realidad de la vida es que nunca vamos a saber todo, lo que yo creo que importa y el mensaje que es que tenemos que tener en cuenta es que si yo no sé algo, no importa, busco cómo saberlo. Busco cómo resolverlo, busco cómo aprender a hacerlo, busco todo eso. Bueno, por mi parte, si algún alumno mío que he tenido está escuchando esto, está viendo este podcast, quiero pedir perdón porque desde la primera vez que di clases hasta el día de la fecha he mejorado un montón. Así que bueno, perdón por esas primeras clases tan inexperimentadas de mi parte. Que sepan que he mejorado un montón y que mi plan es seguir mejorando, capacitarme lo más que pueda y bueno, también seguir mejorando toda la dinámica de las clases, seguir mejorando cómo enseño, cómo explico y todo lo que conlleva. Y a ustedes que están del otro lado y que son la mejor comunidad del mundo, les digo gracias por escuchar. Ojalá algo de esto te haya acompañado. Nos encontramos en el próximo episodio.